Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal El Son Político de Taxco, hoy sábado 7 de febrero del 2026, en que vamos a dar continuación a los postulados, a los 100 postulados de Morena. Bueno, pues son postulados muy bien elaborados, bien razonados, porque tiene mucho que ver, por ejemplo, con los ideales, sobre todo del presidente López Obrador y ahora de la presidenta, que sin duda, antes de llegar a la presidencia, se fijaron una meta, un sueño, una utopía, que a veces se dice, es un sueño guajiro, hombre, eso nunca se va a cumplir. ¿Cómo no? Sí, se pueden cumplir. Un día vamos a hablar aquí algo sobre Abraham, el creador de la religión monoteísta. Es un ejemplo que podríamos poner aquí. Pero bueno, vamos a dejar esto, pero es importante tener principios, tener valores, tener ideales. Muy importante. Ahora vamos a hablar del postulado y vamos a hacer un breve resumen de lo que es un postulado. Un postulado es una proposición cuya verdad se admite sin pruebas para servir de base en ulteriores razonamientos. También es una idea o principio sustentado por una persona, un grupo, una organización, etc. Como en el caso la organización es el Partido Morena. Vamos a hablar ahora el postulado número 24. La violencia no destruye al régimen autoritario, lo perpetúa. Acordémonos que ya Jesucristo decía ya en la antigüedad, no se puede apagar el fuego con el fuego. Número 25. No odiamos, no tenemos enemigos, sino adversarios. Nuestro fuerte no es la venganza, sino la justicia. Número 26. Cuando el pueblo decide ser dueño y constructor de su propio destino, no hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Hoy tenemos el mal gusto de haber escuchado a un Federico Dorin denunciando allá en Estados Unidos que México es un país de narcos, es un país de corruptos, es un país de guachicoleros. ¿Y qué significa esto en este personaje mexicano? Un antipatriota, un traidor a la patria. Número 26. Cuando el pueblo decide ser dueño... Número 27. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Número 28. No debe angustiarnos ni detenernos, pero repito, no debe angustiarnos ni detenernos el que dirán de nuestros adversarios. Lo más importante es sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo. 29. La fórmula es luchar, resistir, no claudicar, avanzar, caer y levantarse, recomenzar y así hasta la victoria final. Número 30. La vida de una luchadora o de un luchador social o de un dirigente político es una prueba permanente. Lo extraordinario es luchar y ser consecuente toda la vida. 31. La transformación de México no depende de una sola persona, sino de la participación de mujeres y hombres
que deciden tomar el destino del país en sus manos. Número 32. La libertad no se implora, se conquista. 33. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Efectivamente, el presidente formuló también este principio de la revolución de las conciencias. Tenemos que cambiar nuestra conciencia para también tener argumentos, tener ideas, tener claridad en que esta sociedad debe de cambiar hacia una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. Por eso, hoy en día, los programas sociales son de justicia, buscando que haya menos desigualdad entre el pueblo mexicano. Número 32, Número 34, luchamos por una revolución pacífica, por una revolución de conciencias, exactamente. 35, defendemos la tierra y todo lo que hay en ella, su agua, sus flores, su fauna, sus árboles, sus piedras, sus cerros, sus cantos, sus llantos, sus vestigios y sus muertos. Me recuerdo en este caso las poesías de Netzahualcóyotl, cuando la poesía tan hermosa de estos filósofos, poetas mexicas, que son ejemplo de esa inspiración que les daba la misma naturaleza. 36. Somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, sus lenguas, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios. 37. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Bueno, esto lo conocemos mucho porque fue uno de sus principales eslogans del presidente López Obrador. La política es un asunto de todas y de todos. Acordémonos que durante el régimen tecnocrático, ultraconservador de estos neoporfiristas, la política la hacían solamente los de arriba. La política representativa, pero no la política participativa, que hoy en día el presidente dice, la política es asunto de todos, todos debemos de participar, todo el pueblo debe de participar en la política. 39. Los compromisos se cumplen. El presidente ha cumplido y hoy en día la presidenta Claudia está cumpliendo. Acaba de anunciar una beca más para estudiantes de escuelas superiores. Una gran noticia. Número 41. La prensa se regula con la prensa. Otra verdad muy clara. 42. Quienes nos dedicamos al noble oficio de la política, tenemos que actuar poniendo por delante los ideales, los principios, y debemos profesar un profundo amor al pueblo. Decía el presidente, amor con amor se paga. El presidente mostró mucho amor por el pueblo y hoy el pueblo le devuelve amor al presidente y a la presidenta Claudia. Bueno, el expresidente. 43. La meta última de la política es lograr el amor y hacer el bien, porque en ello está la verdadera felicidad. Hoy acabo de leer un artículo sobre Jaime Sabines, el poeta del amor, cuyo inspiración que tuvo en su
gran legado poético es precisamente el amor a la familia, el amor al pueblo, el amor a todas las cosas. 43. La meta última de la política es lograr el amor y hacer el bien, porque en ello está la verdadera felicidad. 44. La política es tiempo y circunstancias. 45. Quienes luchamos por una transformación que servirá a varias generaciones, debemos aprender a medir el tiempo de un modo distinto. 46. La política es optar entre inconvenientes. 47. La política es pensamiento, pero fundamentalmente es acción, transformación revolucionaria. Mencionaba en los comentarios pasados que uno de los grandes razonamientos de Carlos Marx decía que hay que conocer al mundo teóricamente para poder transformarlo prácticamente. Número 48. La política es fortuna, virtud y suerte. 49. Una enseñanza básica para los jóvenes que quieren hacer política. Escuchen, jóvenes, de la buena, no politiquería, para colocarse, y entrecomillado, para colocarse, es que nunca deben dejar de convivir con el pueblo ni de recoger sus sentimientos. 50. La auténtica política es tan limpia que ni los más sucios políticos la han podido manchar. Hay mucha gente, incluso yo he escuchado a altos funcionarios que dicen, cuando hablan por ejemplo de la corrupción que hay entre los diferentes partidos, dicen, bueno, pues es que así es la política. Y yo, ayudado con esto, desde que empecé a conocer la política del expresidente López Obrador, la política no es sucia, ni la religión. Quienes manchan a la religión son los mismos prelados de la religión, no todos, y en la política igual. Acaba de suceder un caso en Tequila, me parece, ¿verdad? Tequila, Jalisco, donde un fulano que se hizo pasar por morenista cayó en corrupción y otros abusos, ya está encarcelado. 51. El ejercicio del poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Esto fue lo que hizo el presidente López Obrador. 52. El poder debe ser ejercido con humildad. Yo conocí muchos políticos que eran presidentes, gobernadores, presidentes municipales, se sentían la gran cosa. Mal hecho, mal hecho. 53. No luchamos por deseo de poder, sino por ideales y por principios. Muy bien. 54. Se puede ir avanzando y obteniendo victorias parciales al mismo tiempo que se vea que se van creando las condiciones para alcanzar el triunfo de la justicia sobre el poder. 55. Somos partidarios de principios de mandar obedeciendo. Muy bien. 56. El pueblo pone y el pueblo quita.
57. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto. No, el presidente lo dijo en repetidas ocasiones, el pueblo es sabio, porque el pueblo ya sabía que le robaban, que le mentían. No se atrevía a denunciar, pero el pueblo en política sabía muchas cosas, y hoy en día se está dando cuenta que efectivamente quienes le mentían, quienes le robaban, y ahora por eso el pueblo está con la cuarta transformación, a favor también del humanismo mexicano. Paisanas y paisanos, pues esos son mis comentarios de hoy, de esta noche, aquí en su canal El Son Político de Taxco, con un servidor, el profe Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Por su atención, muchas gracias. Por favor, compártanme. Cada vez más hay más suscriptores. Me da mucho gusto. Y que me manden algún comentario, que me manden alguna sugerencia. Se los voy a agradecer. Muchas gracias y hasta pronto.